Claro que sí. El contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado de ser uno de los líderes de la red de huachicol fiscal, sí será deportado a México en las próximas horas o en estos días desde Argentina, lo menciona la presidenta, a pesar de que los abogados defensores de este señor digan que no quiere regresar a México porque teme por su vida. De los temas que están ahí en la mesa para abordar precisamente con los miembros de esta mesa de seguridad que tanto respetamos y admiramos aquí en Sin Censura. Saludo al flamante Premio Nacional de Periodismo, un hombre que lleva más de 50 años en el periodismo y que está estrenando libro, el maestro Pepe Rebeles, más de 50 años en el periodismo y sigue publicando y sigue escribiendo. Ya llegó el maestro Pepe Rebeles, ya llegó el abogado César Gutiérrez Priego, que también trae fresquecita una de sus columnas en La Silla Rota, que va a dejar la víbora chillando porque el tema lo amerita. Y también regresa el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, y también muy pronto nos dará el campanazo con un nuevo libro. Ya estamos listos para hablar sin censura de estas declaraciones, incluso de la Fiscalía General de la República, que no hay investigación indagatoria contra Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por huachicol, como lo han venido sosteniendo muchos disque periodistas de investigación que pusieron el grito en el cielo con lo anunciado en redes por la Fiscalía General de la República a cargo de Ernestina Godoy, y los temas que quieran poner sobre la mesa. Por cierto, para arrancar, felicidades, Pepe Rebeles, porque en estos días que estamos recordando a Fidel Castro, eh, tengo entendido que estás también eh, pues estrenando libro, mi querido Pepe Rebeles, felicidades. Este libro, La captura del Che y Fidel, el operativo de la Policía Secreta Mexicana que definió el futuro de Latinoamérica. Mi querido Pepe Rebeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. En efecto, acaba de salir el libro, ya está llegando a librerías, de una historia que parece que es muy conocida, pero no lo es tanto, ¿no? Hoy mismo estaba yo leyendo un comentario en redes en la mañana que hablaba de que todo el operativo que preparó Fernando Gutiérrez Barrios en aquella época, director de la Federal de Seguridad, en Kepler y Copérnico, ya por Polanco, para capturar a Fidel, al Che y después a otros milicianos cubanos que estaban entrenando en México. Pero por supuesto se equivoca en el lugar. Eso no fue allí, esto fue en Puente de Alvarado y en Emparan, ahí en la colonia tabacalera. Y no fue un operativo preparado por Gutiérrez Barrios, fue una casualidad de que otros compañeros de Gutiérrez Barrios en la DFS, el capitán Fausto Morales Juárez sobre todo, habían ido a un café cercano y cuando iban pasando se toparon con una balacera que había efectivamente contra Fidel Castro dos de sus acompañantes, Universo Sánchez y Ramiro Valdés, en esa calle y estaban pues a punto de ser asesinados por agentes mexicanos del servicio secreto y agentes de Batista que vinieron de Cuba específicamente para matar a los milicianos, porque sabían que estaban acá en México entrenando. Entonces, todo esto ocurrió en Puente de Alvarado y en Paran, y ahí además quien encañonó a Fidel en la nuca fue el capitán Fausto Morales Juárez, que después, 4 días después, se llevó a Fidel al rancho de Santa Rosa en Chalco así lo llamaban ellos, porque en realidad no se llamaba Santa Rosa, tenía otro nombre, pero ellos lo decían así por una paletería que estaba ahí cercana, y que prepararon un operativo, localizaron el rancho y prepararon, y ahí capturaron al resto de los milicianos. Es decir, el Che Guevara fue capturado en Chalco. Entonces,
Todo esto ocurría cuando Fidel tenía 29 años, el Che andaba un poco más de 28, casi se llevan 2 años de diferencia, y pues cambió la historia, porque si no es por la llegada casual de los agentes de la DFS, podían haber sido asesinados Fidel y Universo y el otro Ramiro Valdés, ahí en la colonia tabacalera. Pero la captura que hizo la DFS en aquella época, muy poco conocida, porque era una agencia que fundó el presidente alemán en 1947, tenía 8 años de haber sido formada, al servicio del presidente de la República, era nuestra especie del FBI mexicano, ¿no? Y esta presencia casual, circunstancial de los agentes, pues permitió salvar la vida de Fidel y de sus acompañantes, que podían haber sido liquidados por la dictadura batistiana, ayudada sí por el Servicio Secreto Mexicano, que estaba corrupto, porque le dieron $10,000 para colaborar en esta captura. Pero bueno, todo esto viene conversado en el libro, platicado, que creo que puede ser interesante para quienes no conocen bien esta historia, y otros detalles que fueron cambiados con el curso del tiempo, como el hecho mismo de la ida al rancho de Chalco, en donde estaban entrenando el resto de los milicianos. Fidel no había dicho nada, sino que lo descubrió la propia DFS y llevó a Fidel también encañonado para pues que él sirviera de intermediario, de que hablara con la estatura moral que él tenía y la capacidad de mando, la confianza que tenían sus hombres, para que no hubiera un enfrentamiento y no fuera una masacre aquello, porque fueron rodeados por el ejército y la policía y pudieron haber sido pues víctimas, porque iban mucho más armados los mexicanos que ellos mismos, porque ellos nada más estaban entrenando en armas, eran aproximadamente 16 milicianos que estaban en el rancho. Y bueno, esto ocurrió hasta que Fidel fue obligado a ir a ese lugar y ya tuvo que decir, ok, ya nos descubrieron, pero déjenme ir a mí por delante, porque no se trata de gente que quiera nada contra México. Estamos preparándonos para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, pero no tenemos nada que ver contra México. Entonces, no hay necesidad de un enfrentamiento y tampoco de que muera gente inocente. Y así fue como se desarrolló la aprehensión del Che y otros militantes en el rancho de Santa Rosa. El nuevo libro del maestro Pepe Rebeles se llama La captura del Che y Fidel. La revolución cubana estuvo a punto de morir antes de nacer y ocurrió en México. Seguro estoy que este libro no lo van a recomendar los legisladores republicanos de origen cubano en Washington, y Marco Rubio, por el momento histórico también que se está presenciando, se está atestiguando de lo que ocurre entre Estados Unidos y Cuba. Pero ahí otro de los documentos que nos deja con su libro, otro registro del maestro Pepe Rebeles, así como estaba leyendo la columna del abogado César Gutiérrez Priego por los videos que surgen en los últimos días del Chapo Guzmán. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Vicente. Antes que nada, saludo a Paco y a Pepe también. Yo le quisiera preguntar a Pepe, ya que hizo un trabajo, obviamente ya quiero leer el libro. Yo no sabía, o más bien le pregunto, siempre hemos señalado como que Fernando Gutiérrez Barrios le decían capitán, pero resulta que él nunca se graduó del heroico colegio militar, o por lo menos eso es lo que se comenta en el medio militar, pero que sí terminó haciendo una buena amistad con varios de ellos, y por lo mismo varios se fueron a trabajar años después con él, ¿no? Cuando se convierte en director
DFS, que como lo decía don Pepe, pues terminó siendo como la CIA mexicana y tenían total impunidad, ¿no? Y eso es una pregunta que siempre me ha llamado la atención porque eso es lo que se comenta en el gremio militar. Pero retomando un poco lo que fue la columna que escribimos el día de hoy, Vicente, hago un análisis de cómo hace 10 años, ya parece mucho tiempo, ¿no? Cuál era incluso lo poco que alcanzamos a escuchar en esos pequeños fragmentos de la detención que se da contra el Chapo Guzmán por elementos de las fuerzas especiales de la Armada de México y los famosos cochils, ¿no? Me llama la atención como él incluso menciona que a él no le conviene la violencia porque no es bueno para el negocio y que 10 años después, si nosotros analizamos lo que ha estado sucediendo con el cártel del Pacífico, que lo conocemos como cártel de Sinaloa, y cómo estas diferentes facciones en las que se ha dividido, pues a lo mejor es el principio del fin de lo que nosotros conocimos como el cártel de Sinaloa y que de ser la organización criminal más poderosa del mundo, muy posiblemente termine siendo pequeños grupos y facciones de poder que puedan tener control regional o tal vez incluso nacional, pero que ya nunca será lo que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Y paradójicamente, la gran ventaja que han tenido es que el duelo que existe en estos momentos de colaboración entre los Chapos y los Mayos, ¿no? Por más que se quiera manejar que no hubo una colaboración con el Mayo Zambada, desde el hecho de que él se haya declarado culpable, me parece que en sí ya es una negociación. Y que tiene que ver incluso con los familiares que tienen en México y la forma de reacción que va a tener el gobierno de los Estados Unidos en contra de estos líderes criminales. Y que la gran oportunidad que ellos han tenido es que ahorita una de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos es desarticular en gran medida al cártel Jalisco Nueva Generación, recordando que el cártel de Sinaloa es una creación del viejo PRI y el cártel Jalisco Nueva Generación es una creación del prianismo, porque fue con el PAN de Felipe Calderón donde inicia el cártel Jalisco Nueva Generación, pero toma gran poder y presencia no solo nacional, sino a nivel mundial en el sexenio Enrique Peña Nieto, recordando incluso aquel helicóptero Black Hawk en donde perdió la vida elementos militares, entre ellos un primo hermano mío, que estaba en ese helicóptero, y por lo cual pues, obviamente son hechos que me parece son importantes recordar, porque ahora cuando nos preguntan qué pasa con los grupos criminales, por eso es importante hacer el señalamiento, ¿no? De cómo viene nuestra historia, qué es lo que pasó con nuestra historia, dónde tuvieron esta capacidad de poder, porque yo quisiera preguntarle, ¿no? Y aquí tenemos a dos expertos en estos temas como Paco y Pepe. Es imposible que un grupo de personas que se dedican de forma reiterada a cometer delitos y que nosotros podemos considerar como delincuencia organizada, puedan alcanzar tal magnitud de poder político, de poder regional, de poder armamentista, sin el apoyo de los gobiernos, no solo municipales y estatales, sino a nivel federal y el contubernio que existe con autoridades de diferentes países, entre ellos de Estados Unidos. Entonces, un poquito explicar, ¿no? Cómo a 10 años de la detención del Chapo Guzmán, cómo se ve el panorama el día de hoy para el cártel de Sinaloa y qué tan distinto, ¿no? Es ese cártel de Sinaloa hace 10 años al día de hoy, que me parece estamos viendo la extinción de lo que fue en su momento el grupo más poderoso del crimen organizado a nivel mundial. Por cierto, hablando del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, veo a esos, nótese mi sarcasmo, ¿no? Expertos que dicen, es que AMLO y su hijo Andrés Manuel López Beltrán traicionaron al cártel de Sinaloa y apoyaron al cártel Jalisco Nueva Generación y por eso traen todo este relajo, porque ahora que Loret, mi querido Paco, dice que tiene audios o presenta presuntos audios de amigos de Andrés Manuel López Beltrán hablando de ligas, de amistades con el cártel, con algunos personajes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues se retoma con fuerza todo esto de los supuestos vínculos, ¿no? Del gobierno con el crimen organizado. A eso súmale algo que va a ser muy interesante, ¿no? La llegada a México, la repatriación desde Argentina de este personaje
de la Marina, que está siendo señalado de ser uno de los cabecillas del huachicol fiscal. Dicen algunos, tiemblan los hijos de López Obrador. Pues desde que está temblando López Obrador, ya yo creo que le dio Parkinson, digo con mucho respeto, lo digo en tono sarcástico y burlón. Pero mi querido Paco, hay muchos temitas, muchos temotas en la mesa. Vicente, Pepe, César, a ver, fíjate, primero es que sí, todo va junto, pero yo quiero resaltar, dices, Loret dice que tiene muchas cosas, es un tipo que inventa siempre, ha inventado capos, ¿por qué no va a inventar otras cosas? Pero la cuestión es que hoy, para mí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les concedió el derecho a mentir. Para mí, hoy es la derrota total de la mañanera. Cuando Dalila Escobar le plantea lo de los nombres, que para mí, yo insisto, ayer lo platicamos ayer, no fue una lista, sino una forma de actuar de la prensa cuando la presidenta le dice, bueno, pues si no quieren que se publiquen nombres, que no se publiquen. Entonces la presidenta está concediendo su derrota, la derrota de la mañanera. Y entonces yo pregunto, entonces la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les va a ir a preguntar qué se puede publicar o qué no se puede publicar. Es peligrosísimo lo que pasó hoy, Vicente, en la mañanera, porque primero lo discutimos, lo platicamos ayer. Luisa María Alcalde de Luján no se preparó para ese trabajo que hizo. Luisa María Alcalde de Luján, en aquella conferencia que dio la semana pasada, explicó bien cómo operaban las redes de amplificación de mensajes contra la 4T. E hizo una demostración muy práctica, muy sencilla, cómo personajes como Joaquín López Dóriga generan contenidos y otros como ellos lo replican. Estuvo muy bien. Pero el problema es que Luisa María Alcalde aceptó una entrevista con Joaquín López Dóriga y no se preparó. No se preparó, pero además, yo te lo dije, dio la impresión de que ella no hizo el trabajo. Lo leyó como autómata. Fue con Joaquín López Dóriga y la aplastó Joaquín López Dóriga, hay que decirlo, porque tiene un colmillo retorcido. La aplastó y Luisa María Alcalde no supo qué decir. Cuando hizo un excelente trabajo, ahora sé que no lo hizo ella, justamente por eso que pasó con López Dóriga. Así que aquel gran trabajo que presentó lo echó a la basura ella. Pero hoy, para mí, lo grave es hoy, porque la presidenta concede el derecho de la vieja prensa chayotera a decir lo que se le pegue la gana. Dijo, textual, ahí está. Bueno, pues si no quieren que se publiquen los nombres, que no se publiquen, espérate. Están mintiendo, están tergiversando, están inventando, están especulando. Yo quiero ver lo que va a pasar después, cuando haya un derecho de réplica, cuando haya que desmentir algo, pues decir, pues alguien dijo. ¿Por qué? Porque al periodista no le gusta que la presidenta diga su nombre o Luisa María Alcalde Luján. Para mí hoy concedieron su derrota y vamos a empezar a ver otro tipo de mañaneras y ya habíamos platicado. Yo insisto, te lo he dicho a ti, lo he dicho en los espacios que yo tengo, hay un grupo de funcionarios que son... que tienen necesidad de que Joaquín López Dóriga los valide. Los nombres los hemos dicho, sí, empezando por Omar García Harfuch, que yo insisto, es un príncipe priista, así que tú veas Marcelo Ebrard Casaubon, te lo he dicho también, Luisa María Alcalde Luján, que le va a dar una entrevista a Joaquín López Dóriga para que los validen como funcionarios. Va Luisa María Alcalde Luján y le dice a Joaquín López Dóriga, pues sí, la regué, discúlpeme usted, señor monstruo, y hoy la presidenta concede la derrota con eso. Así que vamos a empezar a ver otra cosa. Así que cuando me dices, hay otros periodistas, así, como Loret de Mola, que tienen cintas de sus amigos que dicen que dijo, los está validando ya la presidenta, ya los validó en la mañana. Ya no se vale... si mañana Loret de Mola se queja porque la presidenta está diciendo su nombre, va a tener razón.
porque hoy la presidenta dijo, bueno, si no quieren que digan sus nombres, no los decimos. Así que para mí es peligroso y lo que digamos, yo te lo decía desde ayer con lo de Luisa María Alcalde Luján, pues ¿qué podemos nosotros decir si ellos los están validando? Si la presidenta hoy dice, bueno, pues si los periodistas, no lo dijo así, yo ya lo reparafraseo, dice, si los periodistas chayoteros no quieren que se digan sus nombres, pues no se van a decir los nombres. Entonces, ¿cómo vamos a saber, me pregunto yo, quién miente, quién tergiversa, quién difunde este ecosistema de noticias falsas? Lo que pasó hoy fue muy peligroso, Vicente, en la mañanera, porque la presidenta prácticamente dobló las manos frente a Dalila Escobar, con una simple pregunta, como la había doblado las manos Luisa María Alcalde Luján frente a Joaquín López Dóriga. Así que hoy decimos, bueno, es que Loret de Mola dice que tiene casetes de unos amigos, pues todo se va a dar por válido y por cierto. Porque la presidenta ya no va a tener el derecho de réplica, no va a tener el derecho a desmentir las mentiras. ¿Por qué? Porque alguien dijo, alguien comentó, porque los periodistas como no quieren que se digan sus nombres, Vicente. Eso para mí hoy vale la pena comentarlo, vale la pena destacarlo por todo lo que ha representado la mañanera desde que la puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y para mí están concediendo la derrota frente a la vieja prensa chayotera, Vicente, César y Pepe. Y todavía tiene el descaro hace 2 horas Joaquín López Dóriga de escribir frases cotidianas como, no sé si sea cierto, pero lo envío. Me lo mandó un conocido, o por si acaso son hoy en día combustible suficiente para mantener viva la desinformación en las plataformas digitales. Híjole, híjole, híjole. Bueno, este caso de Fernando Farías Laguna, que es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México por una causa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, creo que puede destapar la cloaca, puede ser importante en este caso de Huachicol, tanto que se está hablando ahora de Huachicol por Ernesto Rufo Appel, por el propio Cabeza de Vaca, que ha estado hablando también del tema. Mi querido Pepe Reveles, por donde le quieras entrar, maestro. Bueno, parece que es una acusación relevante, ya formal, contra Fernando Farías Laguna, el contraalmirante, porque se había mencionado mucho tiempo, no solo a él, sino a otros mandos de la Marina, como partícipes del negocio del Huachicol. Finalmente aterriza esto en una orden de aprehensión, una traída desde Argentina, donde se fue a refugiar Farías Laguna, de tal manera que pueden aclararse muchas cosas de cómo operaba toda esta red, como tú dices con toda claridad, ¿no? De que involucraba también en su momento ha involucrado también al exgobernador Rufo Appel en Baja California. Entonces, todo esto hace que el tema del huachicol se convierta en algo tan importante, tan relevante como pues el propio narcotráfico, porque aquí se trata del tráfico de combustible, del paso a través de la frontera de combustible de manera ilegal, en el caso de Rufo, por ejemplo, que reportaba mucho menos cantidad, menos del 10% de lo que realmente estaba transportando, con lo cual causó daño al erario por más de 4,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una cadena de complicidades, pues porque ahí las aduanas tendrían que ver también en la no revisión correcta y detallada de lo que transportaban los tanques desde los Estados Unidos hacia México, ¿no? Contrabando de combustible. Esto creo que va a llevar a investigaciones de más profundidad, y sobre todo porque está el propósito del gobierno de hacerlo. No importa que haya ocurrido en este o en el sexenio anterior.
que me parece muy adecuado porque no hay una intención de encubrimiento de cómo se operaba ese negocio que afecta a la economía mexicana. Y entonces, el hecho de que se investigue si ocurrió en los gobiernos de la 4T, pues también hay que investigarlo. No quiere decir que sean puros y, y totalmente libres de corrupción. También hay este tipo de movimientos internacionales que hacen que el gobierno mexicano pues sufra en su economía y además pues tenga esta impunidad en la comisión de este tipo de delitos. Me gustaría un poco distraerla, nada más para hacer un par de aclaraciones respecto de lo que preguntaba el licenciado César. Con respecto a la presunta captura no presunta, la captura que hubo de Fidel Castro y después del Che, no hubo la intervención personal de Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios fue convertido en una especie de leyenda por parte de mucha gente diciendo que él había preparado un operativo para capturarlos. No es cierto, todo fue totalmente casual y en otro lugar de donde se quiere ubicar esta captura. Ya cuando estuvieron presos tanto Fidel como el Che Guevara, él, vamos a decir que se comportó de manera muy amable, incluso hizo un reporte por escrito que está en los archivos de la DFS, en donde dice que realmente estaban luchando contra la dictadura de Batista, que se vinieron a México porque pues dónde iban a entrenar, ¿no? Después de que había sido liberado Fidel, por ejemplo, pues de la cárcel tras el asalto al cuartel Moncada en el 53, pero llegó a México en 1955, y cómo se conocieron aquí él y Ernesto Che Guevara, que no se conocieron en México, en la casa en Paran 46, ahí en la Tabacalera. Entonces sí Gutiérrez Barrios era el líder de la DFS, porque formó parte de una generación de 11 elementos del heroico colegio militar, en donde todos ellos fueron formados, y el presidente Miguel Alemán tomó a toda esa generación y la convirtió en esta policía, pues que en esa época era secreta, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, y en efecto, Fidel y el Che fueron de alguna manera después favorecidos por el propio Gutiérrez Barrios, pero ya estando capturados. Él no tuvo nada que ver con la captura. Y fueron haciéndose amigos, y Gutiérrez Barrios con el cambio, con el tiempo fue cambiando de opinión respecto de la estatura, del tipo de persona que eran estos revolucionarios cubanos, que no querían hacer nada contra México, pero que tenían pues muchas casas de seguridad. Por supuesto que tenían armas, aunque él disminuye la importancia del arsenal que realmente tenían, porque les surtía todas estas armas, incluso armas largas y con miras telescópicas, don Antonio del Conde, dueño de una armería que estaba ahí en las calles de Revillagigedo, pero él minimiza la posibilidad del armamento, y también minimiza vamos a decir, la interferencia de los cubanos con el gobierno mexicano. También dice que no son comunistas, sino que son luchadores por la libertad de su país, en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Y bueno, con toda esa empatía, vamos a decir, que fue logrando con las semanas y los días, terminó siendo realmente como le decían, el policía caballero, el amigo de Fidel Castro,
Fidel Castro y Gutiérrez Barrios fueron muy amigos, al grado de que cuando vino Fidel a visitar Tuxpan, de donde salió el buque Granma, que los llevó a Cuba para la revolución, pues el propio Fidel ensalzó la figura de Gutiérrez Barrios como representante de su gobierno y que les había dado toda la oportunidad incluso de salir libres hacia el destino que ellos tenían pensado, hacia el combate a la dictadura de Batista. Entonces, sí, era un personaje importante, pero no fue el hombre que detuvo a estas personas, aunque era también egresado, como todo el grupo que Alemán nombró como DFS, era también egresado del heroico colegio militar, ¿no? Entonces, pues nada más eso, es una aclaración para terminar de explicar un poco el asunto. Claro que sí, mi querido maestro Pepe Reveles. Querido César, el tema de Fernando Farías, que viajaría desde Argentina, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía General de la República que dice que no hay indagatorias en torno a Andrés Manuel López Beltrán, y solo por no dejar, porque me gusta ser medio, pues no sé, masoquista, revisando lo que publica, nótese mi sarcasmo, Joaquín López Dóriga, ¿no? Digo, para que la cuña apriete. Dice Joaquín López Dóriga que salió de prisión en Nueva York Gerardo Mérida Sánchez, el general, ex general o general en retiro, el que fuera secretario de seguridad con Rubén Rocha Moya como gobernador en Sinaloa, que sí salió de prisión, pero que sigue bajo custodia y que tiemblan en Palenque y Culiacán, dice Joaquín López Dóriga, porque va que vuela el general Mérida a convertirse en testigo protegido en Estados Unidos. Ahí te voy dejando unos temas, mi querido César. Mira, fíjate, Vicente, yo creo que le vamos a poner un poquito de sabor. Le agradezco a Paco de haberme querido picar con el comentario de Omar García Harfuch con López Dóriga. El día de hoy no le vamos a dar oportunidad a sus bots para que me tumben la transmisión, por eso lo estamos haciendo desde el celular. Pero ya hablando en serio, mira, yo sigo pensando, porque yo tengo un cliente en Argentina que está siendo requerido por el gobierno de México y existen mecanismos, ya que yo tengo de forma directa un convenio con ciertos abogados, un despacho de abogados en Argentina, en donde legalmente tú tienes la oportunidad de interponer lo que en México es un juicio de amparo en Argentina, y hasta que no se resolviera podría ser extraditado, en este caso el contraalmirante Farías Laguna. Pero me llama la atención el hecho porque significa que muy posiblemente él aceptó que se pudiese realizar la extradición a México. Aquí hay una situación que me parece un momento importante, mi querido Vicente. Sí, la Fiscalía General de la República, de acuerdo a la información que han estado dando, tiene conocimiento y hace el señalamiento de que él era el líder de esta red de contrabando de combustibles que conocemos como huachicol fiscal. Ya hay que ser muy claros, ¿no? Me parece que hay un hecho que es importante. Si es cierto que existe esta red de contrabando, que existe como tal, porque sí sabemos que existe una red de contrabando de combustibles que en México le conocemos como huachicol fiscal, en realidad es un problema que atañe única y exclusivamente a México en contubernio con empresas de los Estados Unidos. ¿En dónde es donde se convierte en un delito que es importante para el gobierno de los Estados Unidos? Y me parece que es importante entender esto. Si donde no se pagan los impuestos es en México, pero sí en Estados Unidos, porque si no se pagaran impuestos en los Estados Unidos, pues lo primero que tendrían que hacer sería ir por las empresas de los Estados Unidos que no pagaron impuestos. Esto para que veas cómo se ha utilizado un pretexto de un delito real que ha sucedido en México, como es el contrabando de combustibles, para tener injerencia en las investigaciones que están llevando a cabo. Pero con todo respeto, si señalan que el contraalmirante, para que entiendan, incluso su hermano
que era vicealmirante, tenía un grado superior dentro de la Armada de México, en la Secretaría de Marina, pues sería poco probable que una persona con un menor grado fuera el líder. Pero forzosamente van a tener que mandar llamar al almirante exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Es necesario y es obligatorio, porque dentro del escalafón militar, quien era el secretario de Marina, pues es el responsable, obviamente, de las órdenes y los mandos que ejecuten o lleven a cabo estos actos de corrupción. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros vamos a ver si realmente hay voluntad por parte de la Fiscalía General de la República, porque a diferencia de lo que sucede con los secretarios de la Defensa Nacional, que tienen un fuero de por vida, porque yo ya lo comenté en algún momento, todos los secretarios de la Defensa Nacional, derivado, ¿no?, en un decreto presidencial de Luis Echeverría para proteger a los secretarios de la Defensa, todos en el momento en que deberían de retirarse cuando dejan de ser secretarios de la Defensa Nacional, en realidad se convierten en asesores del alto mando, o sea, del secretario de la Defensa Nacional que entra a suplirlos. Y de forma inmediata eso les da un manto protector. Es como un fuero, porque los convierte en parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y siguen siendo generales en el activo. Es una realidad que nadie puede ver. Lo mismo no sucede en la Secretaría de Marina. Entonces sí tendría la obligación Rafael Ojeda Durán de presentarse en estas acusaciones, imputaciones que hay en contra de los almirantes Farías Laguna. Y ahí es donde vamos a ver si realmente hay la voluntad por parte de la Fiscalía General de la República, porque el exsecretario de Marina forzosamente tiene responsabilidades por acción o por omisión. Y eso me parece que se podría convertir en un gran escándalo, ¿no? Incluso el día de ayer, en diversos medios de comunicación, en algunas entrevistas que me realizaron, me preguntaban, ¿no?, sobre el retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán. Y yo les decía, Andy, y yo sé que a él no le gusta que le digan Andy, pero yo creo que Andy es su marca, ¿no? Así como en su momento al expresidente López Obrador le decían Peje, y que él con una capacidad política impresionante les dijo, sí Peje, pero no Peje Lagarto, le dio la vuelta y fue su marca, al grado de que hoy vemos pejecitos, ¿no? Creo que Andrés Manuel López Beltrán, su marca es Andy, ¿no? Pero sigo pensando que el que debería de ser político es José Ramón, porque creo que José Ramón tiene esa chispa que te contagia, me parece que tiene una gran capacidad, pero pues a lo mejor algunas personas lo pueden malinterpretar, pero es una percepción muy personal, ¿no? En mi caso, ¿no? Hay por ahí, dentro de lo que comentábamos, ¿no? A ver, la situación del general Mérida. Jesús García, como bien lo señalabas, él explica qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque por ahí dieron la noticia de que el general en retiro, Mérida, ¿no?, ya no se encontraba en las prisiones federales, porque pues, obviamente así lo habían señalado. Y también él explicaba una parte que es muy importante, que en México causa algunas dudas. El Sistema Federal de Prisiones señala, oye, ya no se encuentra bajo mi resguardo. ¿Por qué? Pues porque administrativamente lo tiene que hacer del conocimiento. Pero eso no significa que se encuentre en libertad, sino que hay diferentes agencias con las cuales el general en retiro pudo haber iniciado conversaciones para ver si se convierte en un testigo colaborador. En este momento sería un testigo colaborador porque a él le están haciendo una imputación de que él formaba parte de un esquema criminal en donde él recibía sobornos para apoyar y dejar trabajar a un grupo criminal, una facción del cártel de Sinaloa, en aquel entonces todo el cártel de Sinaloa, como los Chapitos, ¿no? Y sí, de acuerdo a la información que él dé y al acuerdo que lleve a cabo con la Fiscalía de los Estados Unidos, que es autorizado por el Departamento de Justicia y por la agencia criminal, la agencia de investigación criminal que esté llevando a cabo este acuerdo, que puede ser la DEA, puede ser el FBI, o incluso la CIA, que ya vemos que también opera en México desde los años 50, y Pepe y Paco lo tienen muy documentado, entonces sí, ya él podría convertirse en un testigo protegido. Entonces, me parece que es importante hacer los señalamientos, porque yo lo decía, ¿no? Me parece que fue Salvador García Soto quien dijo que el general retiro Mérida se había ido con una cajita de zapatos y unos USBs y que todo el gobierno de la República iba a tener miedo porque ahí traía todas las pruebas de los grupos criminales con el gobierno de la Cuarta Transformación, lo cual es pues obviamente no solo risible, sino ilógico, ¿no?
como el secretario de Seguridad de un estado como Sinaloa, sí importante, va a conocer todas las cuestiones de seguridad nacional de este país. O sea, con todo respeto, no. Además, para todos aquellos que hablan, es que él por los encargos que tuvo dentro del ejército mexicano, la información que puede conocer, con todo respeto a mi querido Vicente, aquí quienes tienen mayor información, pues obviamente son los comandantes de zona, los comandantes de región, y si bien es cierto, el general Mérida fue comandante de zona en el estado de Puebla, nunca fue comandante de región, nunca estuvo en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues la información que podría llegar a tener es única y exclusivamente de nexos que pudiesen existir en el estado de Sinaloa con una facción criminal. Esa es una realidad. Y hay otro tema, ¿no?, que me gustaría tocar, porque no sé si Toño, cuando estaba platicando contigo, como que hizo por ahí un comentario, no sé si fue personal, pero me gustaría contestarlo, ¿no? De que decía que muchas veces él hace invitaciones a su programa y que muchas personas de las que van contigo no les gustan ir con él, ¿no? Y aclarando el hecho de que muchos a lo mejor no publican, que salen sin censura. Yo gran parte del conocimiento público, si no es que la gran mayoría del conocimiento que yo tengo en los medios de comunicación y en las redes sociales, fue gracias a Sin Censura y fue gracias a Vicente Serrano. Y yo nunca he negado a Vicente Serrano, que es mi amigo personal, que además es mi cliente y soy su abogado, que por más que es muy mal cliente y no hace caso de las indicaciones que uno les da, jamás lo he negado ni jamás lo voy a negar. Y que yo, tú lo sabes, en mis espacios personales, todos los martes cuando vengo o cuando hay alguna invitación especial, por supuesto que también hago la publicación. Muchas veces la gente se basa en Twitter, ¿no? O ahora X. Yo en realidad no utilizo a lo mejor el estar dando los retweets para ciertas entrevistas que yo realizo, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la forma como he decidido manejar ciertas cuestiones, pero lo retomo en algunas otras redes sociales. Y en cuanto a lo de Toño, ¿no? Yo soy amigo personal de Toño. Tú lo sabes y él lo sabe. A mí lo que no me gustó con Toño, y esa es una realidad, y tú y yo lo hemos platicado en privado, fue que cuando tú y Manuel Pedrero tuvieron este rompimiento por algún momento, Toño fue muy agresivo con Manuel. Y así como yo nunca he permitido que hablen mal de ti, ni que hablen mal de Toño, no me gusta que hablen mal de otro amigo mío como Manuel Pedrero. Y por eso es que no he tomado las invitaciones que en algún momento me llegó a hacer Toño. Y segundo, porque Toño me invitaba también cuando yo me encontraba en campaña el año pasado. Y tú mejor que nadie lo sabes, la problemática que yo tuve por las entrevistas que se daban, de las cuales todavía hace como 20 días tuve que contestar requerimientos que me hizo el Instituto Nacional Electoral, todavía de la campaña de hace más de un año. Entonces, es nada más en ese sentido, yo no tengo ningún problema. Toño es mi amigo, sabe el cariño que yo tengo con su familia, pero no me gustaron las formas. Así como no me gusta que hablen mal de mis amigos y que de broma lo digo con Paco, ¿no? Porque yo soy amigo personal de Omar García Harfuch, con todo y que tengo más de 6 meses que ni siquiera un mensaje nos mandamos. El último creo que fue en febrero, cuando es su cumpleaños. Eso no quita que yo jamás voy a negar ni a mis amigos ni de dónde vengo. Y para mí es un orgullo formar parte de la familia Sin Censura, sin importar lo que puedan pensar los demás. Soy un hombre de izquierda. Toda mi vida voy a seguir siendo un hombre de izquierda. Que yo no tenga aspiraciones de carácter político es distinto a no apoyar a lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y que yo puedo dar mi punto de vista y puedo criticar lo que yo considero pertinente. Pero bueno, eso es un poquito lo que tenía ganas de decir, mi querido Vicente, y pues obviamente saludos a Paco y a Pepe. Comió gallo. El abogado César Gutiérrez Priego. Dice Toño que no se refería a ti, que le puso nombre y apellido Jesús García, que no es nada. Oye, Paco, por favor, no le vayas a contestar a César porque se va a armar la rebambaramba. No, fíjate, no, voy a abonar en favor de César, porque siempre es muy abierto. Bueno. No, César y yo discutimos, argumentamos, pero siempre lo hacemos con respeto, va. Tenemos, en muchas cosas vamos a coincidir siempre, pero hay cosas en las que no coincidimos, pero siempre ha sido con respeto, va. El respeto. Lo otro, es meramente anecdotario, pero César es un tipo muy respetuoso, siempre lo ha sido, va. Lo ha dicho César siempre, a mis amigos los voy a defender siempre y ha sido muy congruente con eso.
Entonces yo siempre voy a respetar eso, pero en el caso conmigo digo, no, es que siempre hemos sostenido discusiones, charlas, todo lo que sea, pero argumentando y siempre que de pronto se pueden calentar un poco las cosas, pero la verdad es que primero son mínimas, pero segundo, entendemos el respeto de cada quien por lo que pasa. Cada uno tiene su forma de pensar, de preparación, para que la gente sepa. Todo es con respeto, va. Y lo que pasa con Toño, bueno, yo les voy a decir algo, que el problema, a mí a veces me preguntan muchas veces, ¿por qué no pongo un canal? Yo les voy a decir, confesar uno, primero porque no me gusta, la verdad, pero segundo, el problema es que damos vueltas a los mismos informantes, todos, a las mismas invitaciones, todo, y para mí, se los confieso, para mí de pronto eso es algo muy raro, sí, es algo muy raro, entonces pero entiendo mucho lo que dice César y abono eso. Y luego otro, fíjense, quiero a propósito, sí. Oye, Paco, antes de que digas una cosa, y el más cuerdo de todos, Pepe Rebeles, que ni cuentas en redes sociales tiene, dice, ¿de qué estarán hablando? Que no sé de qué me hablan, él no se mete ni en X, ni en Facebook, ni en nada que se le parezca. No, fíjate, es que quiero comentar otro tema que pasa inadvertido en este país y pasa en muchos. Ayer dio a conocer Editorial o Ediciones era el cierre de su ciclo como empresa. Y de pronto parece que no es importante, pero es una editorial muy importante. En ella publicaron Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis. Hay que ver hoy la nota de La Jornada, sí, Octavio Paz. Pero 66 años prácticamente estuvo publicando. Y ayer dio a conocer en un comunicado el cierre de Ediciones Era. Es el comunicado de Ediciones Era. Cierra y es una pena porque es producto, yo digo, de una cosa, de que en este país no hay cultura de la lectura. Así que la editorial agradeció ayer en esta carta la preferencia que tuvieron con ella, pero para mí es triste que una editorial como era desaparezca en un país al que si algo le urge es la lectura Vicente, Pepe y César. Y yo hoy me quedo con esa noticia de sabor amargo, triste, porque muchas veces escuchamos muchas cosas, pero nunca leemos. Y lo digo con respeto para todo mundo. Nunca leemos y el cierre para mí, que publico libros para Pepe, seguramente para ti y para César también, el cierre de una editorial, cualquiera que sea, siempre es una pena porque van a dejarse de publicar libros en un país al que tanta falta le hace leer. Vicente, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde mi videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero y nos vemos mañana tempranito como todos los días. Bueno, antes de que te vayas, Paco, y antes de que nos dé también sus redes sociales, el querido César, esto es importante. A lo mejor no sale del mismo presupuesto, pero yo he sido crítico de por qué se le da publicidad oficial a tal o cual medio. En el caso de Radio Fórmula, que es lo que me genera cierta situación en el hígado, porque están todos los personajes que de a tiro por viaje están siendo desmentidos. Mira qué tristeza que cierra una editorial cuando lo que se necesitan son apostarle más precisamente a la publicación de libros. Hoy que estamos hablando del nuevo libro del maestro Pepe Rebeles, ¿no? O sea, sí, claro que tiene que llevarnos a la reflexión, por lo menos, a la reflexión. Yo no sé si sea tema del gobierno rescatar o no una editorial, no lo sé, pero sí es para la reflexión, para el debate. Nada más quiero, si me permiten, pedirles una opinión corta a los tres sobre este debate de si el haber sido mencionados era un ataque a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, así como lo han intentado vender los periodistas, obviamente señalados, que se hacen los tontos, pero saben que tergiversan, saben que mienten abiertamente en ocasiones, saben
pues qué papel han asumido, aunque no les sean honestos a sus audiencias. Tenemos la oportunidad de tener en esta mesa a hombres que tienen mucho tiempo en los medios de comunicación y yo quisiera escuchar sus comentarios antes que nos despidamos. Por cierto, ya está en Amazon tu libro, ¿no, Pepe? Porque alguien en el chat decía, yo ya conseguí el libro de Pepe Rebeles por Amazon para que lo busque usted también, o me dices si va a estar en Amazon o en qué librerías cuando lo tengas claro. Pepe Rebeles, una historia inédita, la captura del Che y Fidel, el operativo de la Policía Secreta Mexicana que definió el futuro de Latinoamérica. Sobre lo que planteo para cerrar una reflexión, un breve comentario, Pepe. Bueno, lo primero que decías tú, yo creo que se vale ser crítico. Es más, yo creo que hay la obligación de ser crítico, pero una crítica constructiva, que no se convierta en un ataque sin ton ni son, y que además lleve el contenido de noticias falsas. O sea, que se difundan cosas que no son verdaderas y sobre esa base de falsedad se estén inventando una postura opositora o crítica del actual gobierno y de Claudia Sheinbaum y también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto está ocurriendo con mucha frecuencia en nuestro país y cada vez más hay una especie de confrontación de algunos analistas, algunos medios con el gobierno porque no quieren dejar de criticarlo, repito, sin bases, sin argumentos válidos, sin un criterio claro de lo que están diciendo. Y digo que se vale, por supuesto, criticar. Yo creo que todos debemos tener esa capacidad de hacer críticas, incluso de gobiernos de los cuales seríamos, pues, por lo menos simpatizantes para que se corrijan, pero no convertir esto en un ataque político sin ton ni son que busca exactamente denigrar, menospreciar todo el trabajo de los dos últimos gobiernos de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que es muy importante que haya, digamos, sustento en todas las opiniones. Sabemos que el derecho a la información tiene que ver con los datos duros, con las noticias, con los reportajes, pero hay una libertad de opinión, pero esa a veces se abusa de esa libertad de opinión, haciendo, como repito, sacando conclusiones de cuestiones que se dan por hechas, pero que no son ciertas. No hay un fundamento para hacer esas críticas, porque la intención es politiquera, la intención es atacar, la intención es denigrar a los gobiernos, los dos últimos gobiernos, pero no hacer una crítica constructiva que pudiera ayudar a mejorar aquello en lo que seguramente hay algunas fallas en muchos casos. Creo que el ejemplo de la investigación que ahora se va a hacer de Fernando Farías Laguna en cuanto al tema del huachicol, y esto hace muy evidente cómo el gobierno no se queda callado ante sus propias fallas, ante sus propios errores, ¿no? Entonces, creo que los opinantes, más que los periodistas que informan, sino los analistas que hacen opinión, pues lo deben hacer de manera responsable. Mi querido Pepe Rebeles está estrenando libro. Busque este nuevo libro, La captura del Che y Fidel,
recuerde que el maestro Pepe Rebeles también tiene otros libros, como el de Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y el libro de referencia sobre el caso Israel Vallarta y Florence Cassé, el affaire Cassé, la indignante invención de culpables en México. Muchas gracias, querido Pepe, por estar aquí en esta mesa. Mi querido César, tu reflexión y, si me permites, también pedirte tus trincheras. Fíjate, Vicente, yo creo que hay un tema que es importante recordar. En esta vida me parece que existen personas que abren caminos y hay maestros. Yo te quiero preguntar a ti, todos los que vemos hoy que están triunfando en las redes sociales, ¿dónde iniciaron? Por lo menos el 85% de ellos, incluyéndome, en Sin Censura, porque tú nos diste un espacio y porque ese espacio nos ayudó a capitalizar en alcances, contrario a lo que dice Gela, los alcances que pueden tener los medios masivos de comunicación. Con todo respeto, los números que tú muchas veces ves en YouTube no son los números reales, porque mucha gente retoma esos videos y los terminan manejando por medio de WhatsApp. Eso me parece muy importante. Segundo, no eres un personaje nada irrelevante, al grado de que tenga que inventar historias un personaje como Ricardo Salinas Pliego, porque si algo me queda completamente claro, a ti te pueden acusar de muchas cosas, menos de andar correteando chamaquitos o de tener tendencias raras en esta vida, porque no eres así. Yo te conozco en lo personal, ¿sí me explico? Y ahí es donde tú te das cuenta. No me ayudes, compadre. Pero es que es real, o sea, a ti te pueden acusar de muchas cosas, menos de eso, ¿no? Hay que ver en dónde están la mayoría de las personas. El mismo Manuel, Alina, Toño, Meme Yamel, yo. ¿Cuántos más te gustan que tú les abriste un espacio? Eso me parece sumamente importante, ¿no? Creo que hay que ser también claros. Fíjate cómo hoy vemos a un personaje como Alejandro Moreno o a Francisco Javier García Cabeza de Vaca señalar persecución política, cuando en realidad ellos deberían haber sido presentados ante jueces, uno del fuero federal y otro del fuero común, por delitos que se les han imputado desde hace muchos años. Y que a lo mejor por ser tan permisivos en el gobierno federal y en la Fiscalía General de la República, en el Congreso, el día de hoy vemos a estos personajes que quieren salir a manejar una narrativa de que el narcoimperio quiere ir en contra de estos pobrecitos políticos ciudadanos, cuando la realidad es que son personajes que están siendo acusados por crimen organizado y asociación delictuosa. Esa es una realidad. Me parece que han equivocado el camino en varios aspectos y me parece que llegan a la comodidad, ¿no?, de pensar como gobierno corporativo. Porque ¿cuál fue la gran ventaja que tuvo el Movimiento de Regeneración Nacional? Entendió que una cosa era amplificar el mensaje, pero otra cosa es dar el mensaje a quien tenía que llegar. Si tú lo que quieres amplificar el mensaje es yendo con estos personajes de siempre, que mienten, tergiversan, crean narrativas y que lo hacen por un interés político o económico, pues entonces está bien. El problema es que si tú quieres llegar realmente con el mensaje, al mensaje que a ti te importa, de tu gente, de la que te siga, pues entonces tienes que hacerlo por medio de los medios que te dieron esa capacidad y esa apertura a nivel nacional e internacional. Nadie puede negar que tu programa Sin Censura, y en específico Vicente Serrano, que yo te lo he dicho siempre, el problema de Sin Censura es que muchos somos de la familia Sin Censura, pero Sin Censura, sin Vicente Serrano, no es Sin Censura. Tú, estando en Sin Censura todos los días, la amplificación que tú le das es impresionante. Y eso me parece que es muy importante. Y también, ¿no?, hay que entender, y la gente también tiene que entender, nosotros podemos ser críticos. Yo, ¿por qué no puedo ser crítico, no? Yo puedo ser crítico de la parte que a mí me ha correspondido, la parte que a mí me ha tocado. Yo he sido muy prudente en ciertos temas. Por ejemplo, no he querido hablar de la Suprema Corte de Justicia porque como fui candidato y tuve posibilidades de haber entrado como ministro de la Corte, he sido muy prudente. Pero cuando me preguntan mi opinión, por supuesto que la voy a dar. ¿Por qué? Pues porque me dio esa oportunidad de participar y a lo mejor por eso no llegué, porque yo hubiera sido completamente distinto, porque estoy harto de la corrupción que se da, el que no exista justicia y se siga aplicando la legalidad, porque la justicia y la legalidad son temas que me parecen muy importantes, mi querido amigo, y siempre va a ser mi amigo.
independientemente de lo que sea. Te mando un abrazo fuerte, le mando un abrazo con mucho cariño a Pepe. No le voy a pedir que me autografíe mi libro, me lo voy a llevar a comer para que no solo se tome una fotografía, sino me platique como solamente él sabe platicar. Y por supuesto a Paco, como siempre, un abrazo con mucho cariño. Él sabe el respeto que le tengo y que aunque podemos tener debates acalorados, siempre son con fundamentos, siempre es con datos y siempre es con mucho respeto. Les mando un abrazo y agradecido con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Tus redes y tus columnas, César. Que me vean en mi casa, que es Sin Censura, todos los martes, mi querido Vicente. Y en mis redes los mandamos también que vengan a Sin Censura a vernos todos los martes, que es mi casa. Te mando un abrazo, César. Gracias por tu generosidad. Paco, para cerrar una reflexión. Vicente, pues yo lo digo desde el día que lo dijo Luisa María Alcalde Luján, para mí hizo un excelente, o quien se lo haya hecho, un excelente trabajo porque nos mostró cómo operan las conspiraciones, los financiamientos clandestinos. Ella no lo puso así, pero eso es la realidad. Cómo alguien coloca un tema y los demás lo amplifican porque comparten intereses, porque intereses políticos, porque odian a la 4T, por todo. Lo hizo bastante bien. ¿Deben darse nombres? Sí, sino qué chiste tiene hacer un programa como esto. Viola la libertad de expresión, no. Periodista debe decir la verdad. Y el día que miente hay que desmentirlo. El día que especula hay que decirlo. El día que distribuye noticias falsas hay que decirlo también. Para mí estaba muy bien. Estaba muy bien. El trabajo, insisto, yo escuchándola y luego releyendo lo que yo escribí sobre eso, digo, es que estaba muy bien. El problema es que siempre hay que defender tu trabajo. Y si no lo sabes, capitulas, como pasó con Luisa María Alcalde Luján, u hoy como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero la libertad de expresión no te da derecho a mentir, no te da derecho a tergiversar, no te da derecho a publicar noticias falsas ni a especular, a menos que lo digas claramente en una columna de opinión. Esta es mi opinión o una especulación basada en estos hechos, lo puedes argumentar, pero que digas esa especulación y que no lo presentes como una noticia, que en este país muchas cosas ya se acostumbraron, esos viejos periodistas que se nombran, empezando por Joaquín López Dóriga, se acostumbraron a presentar propaganda como si fuera noticia. Eso no se debe permitir nunca, Vicente. Yo cuando escribo un libro sé que me pueden demandar y lo acepto porque esas son las reglas de decir la verdad. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde en los canales de Julio Astillero con mi videocharla. Pepe, un abrazote, de veras me da mucho gusto, tú lo sabes. César, también igual un abrazote y nos vemos, Vicente, mañana muy temprano. Gracias, Pepe. Gracias, Paco. Nos vemos en la próxima semana, Pepe. Mañana temprano, querido Paco. Y bueno, pues déjeme ver, voy a Barcelona, España.